Hola, buen día. Hoy vamos a hablar del ultrasonido durante la asistencia ECMO. Soy Oscar Lomelí y vamos a describir este capítulo tanto para ECMO veno-venoso como para ECMO veno-arterial. Y recordamos, el ECMO veno-arterial es la asistencia hacia el corazón, también asiste al pulmón de cierta manera, y el ECMO veno-venoso nada más asiste al puro pulmón. En práctica no tiene ningún conflicto de interés. Y el ultrasonido durante el ECMO se puede dividir en tres etapas: una etapa antes del ECMO, una etapa durante el ECMO y una etapa después del ECMO, o en el destete, que también le llamamos así. Y esto es importante porque siempre que pongamos un ECMO va a haber un eco a un lado del ECMO, tanto para la valoración diaria como para estas etapas que ya comentamos. Dentro de estas etapas, pues está la etiología del choque cardiogénico, que el ultrasonido definitivamente juega un papel importante para decidir si un paciente es candidato a un ECMO veno-arterial o una configuración diferente a un ECMO veno-venoso, ¿sí? Que pudiera ser un ECMO veno-arterial venoso. En este caso, y tomando más en cuenta el choque cardiogénico, tomamos unos parámetros que vamos a decir más adelante, pero más conocidos, que es la fracción de expulsión, que es menos de 20%, y lo que es el IVT del tracto serial ventrículo izquierdo de menos de 8. Más adelante lo vamos a describir. Esto hablando para un ECMO veno-arterial. También nos ayuda para ver la posición de la cánula durante la colocación, durante la punción, ¿sí? Y para poder recolocar o no esta cánula, ya sea en la conexión al ECMO o durante la terapéutica del ECMO. Detectar complicaciones a nivel cardíaco o vascular, y la recuperación en el destete, que ya les había comentado, que es prácticamente la parte final, hablando sobre todo del ECMO veno-arterial. ¿Sí? Y también del ECMO veno-venoso, para ver si no hay una implicación del corazón derecho cuando hay un soporte prolongado en el ECMO veno-venoso que requiera una asistencia pura derecha o un puente, digamos, a otro veno arterial para apoyar el ventrículo derecho. Entonces, en la primera parte, en lo que es la etapa pre-ECMO, vamos a identificar, hablando del choque cardiogénico, la etiología, ¿no? Puede ser, digamos, de la más común, la etiología isquémica, ¿sí? Y eso nos ayuda para orientar un poco, ¿no? O un mucho. Por ejemplo, este es un caso del paciente que es un eco transesofágico, una técnica que llamamos Explain, o es una técnica prácticamente tridimensional que nos da dos cortes. En esta imagen se ve en 4 cámaras y se hace un corte octogonal prácticamente sobre el ventrículo izquierdo, y nos da esta imagen en 2 cámaras casi bicomisural. Entonces vemos prácticamente un ventrículo parado, en el que este paciente fue secundario a un intervencionismo fallido, y nos dice que hay una movilidad prácticamente de cero, ¿no? No hay una buena movilidad, entonces esto prácticamente es una fracción de expulsión menos del 20%. ¿no? Y eso es el parámetro que habíamos comentado previamente, ¿no? El IVT, el tracto serial ventrículo izquierdo. Aquí estamos ubicados en un transgástrico en que nos da este patrón, ¿no? Esta integral velocidad-tiempo, en que está tomada en cuenta, hay que delimitarla bien, el aspecto tiene que ser bien definido, y tenemos que siempre tomar en cuenta el cierre de la válvula aórtica para que tengamos un buen IVT del tracto, tomando en cuenta otros factores como el filtro, las ganancias, etc. Pero en este caso, pues este IVT es prácticamente de 2, el cual se encuentra muy por debajo de 8. Es decir, este paciente obviamente sí es candidato a esta terapéutica veno-arterial, y también se consideran otros parámetros como la onda S lateral mitral, menos de 6 para poder conectar a un paciente. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, este paciente pues también presentó, ya una vez conectado al ECMO veno-arterial, mucha insuficiencia mitral, ¿sí? Esto es por dilatación propia del ventrículo izquierdo, y tenemos que estar monitorizando esto, ¿no? Sobre todo el paciente que requiere vaciar el ventrículo izquierdo, que es lo que pasó. Otra situación antes de la colocación, pues nos ayuda por un ultrasonido no tanto cardíaco, sino vascular. Prácticamente ya se llama mecánica en el traductor vascular, en que nos ayuda a decidir tener el tamaño de la cánula. El tamaño de la cánula, por una regla simple, lo podemos medir en milímetros, lo multiplicamos por 3 y eso nos va a dar referencia. Muchas veces, pues, y es casi siempre, las cánulas venosas o cánulas de extracción son las más grandes, ¿no? Que serán desde 25 hasta 29 French, y las cánulas de retorno son más pequeñas, ¿no? Tanto hablando de veno-venoso como veno-arterial. Y bueno, esto nos va a ayudar también para la guía de la punción.
Recordemos las dos técnicas prácticamente para hacer la punción, hablando de vasos periféricos o de accesos vasculares en cuello o femoral, etcétera, que sea de una manera transversal o que sea de una manera longitudinal. Ya sabemos que la manera longitudinal nos ayuda para evitar la torsión posterior del vaso, y esto es muy importante en ECMO porque los niveles de anticoagulación que se manejan son altos todo el tiempo. Incluso se maneja un bolo inicial en promedio de 4.000 unidades para todos los pacientes. Entonces este bolo prácticamente pasa en cuanto hacemos esta punción. Entonces si tenemos una perforación de la pared posterior del vaso, nos va a generar un hematoma localizado, en el mejor de los casos, en otros casos hasta fístulas, etcétera, ¿no? Que nos pueden llevar a otras complicaciones vasculares, neurovasculares y infecciosas. Y detectar estas complicaciones locales también con un ultrasonido vascular o un sectorial. Entonces, ya que estamos ahí, ya que funcionamos el vaso, vamos a la visualización de la guía metálica. En este caso es una imagen, no es un video, para poder resaltar un poco más esta guía metálica. Este es un eje bicabal, prácticamente tengo por la derecha, cava superior, cava inferior, y aquí tenemos que estar en mucha comunicación con lo que son los, con el equipo ECMO, con la persona que está canulando de vía, en este caso una vía femoral, que es la para localización y colocación de la cánula de extracción. Y esta guía se va a ir prácticamente desde cava inferior hasta cava superior, ¿sí? Importante que no se vaya hacia el ventrículo derecho, que no atraviese la válvula tricúspide, porque puede caer. Si no se ve bien, al llegar lo que es la cánula del ventrículo derecho, esta cánula tiene una endocánula que es de cierta manera puntiaguda, y a la hora de sacar la guía puede perforar, ¿sí? O simplemente con meterla junto con la guía puede perforar. Y está descrito ese tipo de complicaciones, por eso la visualización de esta cánula y de esta guía tiene que ser continua. Entonces, por eso la comunicación, es decir, el cirujano o el especialista que está subiendo la guía tiene que estar en contacto con nosotros como ecocardiografistas para estar viendo, o como técnicos ECMO para estar viendo por dónde va la guía. Una vez visualizada, se dice, ya está la guía, está indicada, y ahí nos quedamos viendo la guía todo el tiempo, ¿sí? Después de este acto viene lo que es la canulación, lo que es la parte en la ECMO arterial, la parte de aorta, en que nada más vemos una porción de la aorta descendente. Las cánulas de retorno arterial son pequeñas, no son tan largas como las cánulas de extracción. Entonces, nada más en este caso vamos a ver la guía. Sí, también en este explain, vemos la guía en la luz del vaso, que en su corte longitudinal se ve que no está ese cánula con otras placas heteromatosas. Es importante verla bien porque es para excluir complicaciones de disección. Y después de eso, pues viene la colocación o posicionamiento de la cánula, que ya recordamos esta imagen. No todas las imágenes de van a ser iguales, a los pacientes están en diferentes posiciones para canular, y pues bueno, esto puede modificar un poco la imagen, pero siempre tenemos que lograr vivir la cánula desde cava superior hasta cava inferior, sin importar la posición de los grados, pero sin ser tan ortodoxos o firmes en eso de no tener un bicava a ciertos grados en cierta ubicación. Lo importante es ver la cánula. Entonces, en este caso, incluso la cánula está un poco pasada. Esta imagen se las puse por eso, porque aquí incluso deberíamos de ver unas fenestras que nos ayudan a la extracción. ¿Sí? Esta es una cánula que es bicaval, que va a hacer una extracción desde arriba hasta abajo. Pero en ECMO, usualmente esta cánula de extracción se queda en lo que es en la desembocadura de la cava inferior, o a 1 o 2 centímetros de la desembocadura de la cava inferior hacia la aurícula derecha, logrando extraer muy bien lo que son los flujos de la suprahepática para evitar fenómenos de recirculación cuando hablamos del ECMO venovenoso. Que con esto, cuando es un veno arterial, no importa tanto. Lo que importa más en el veno arterial es también que tengamos muy buenos flujos de extracción. Ahora, en esta parte durante el ECMO, incluso esto es en una propia canulación, en una etapa inicial en que se ve si el paciente requiere algo más. Esto es un caso, del caso inicial del paciente que tenía una hipocinesia global o con mi beta de menos de 2. En este caso el paciente ya está en asistencia de ECMO. ¿Esto cómo lo sé? Pues bueno, lo sé porque la válvula aórtica, en 3 cámaras, tenemos en 4 cámaras, en 3 cámaras,
porque la válvula aórtica prácticamente no abre. Esto quiere decir que hay una cánula que está en la parte arterial que de manera retrógrada aumenta el flujo y esto impide que la válvula aórtica se abra, ¿sí? Esto per se, en algunos casos, de la mayoría, ya es considerado como una complicación. ¿Por qué? Porque esto nos va a impedir un vaciamiento del ventrículo izquierdo. Si hay pacientes en los que prácticamente ya no hay ventrículo y el corazón prácticamente ya está inservible y esto va a ser un fenómeno normal, pero de manera inicial no tiene que ser así, hasta que ya el paciente se considere prácticamente candidato a trasplante o un dispositivo asistencial definitiva. En este caso, pues la complicación es esto, ¿no? No hay una apertura, hay una sobreextensión del ventrículo izquierdo, no hay una coartación de la válvula mitral, entonces todo esto genera un flujo retrógrado y hace que haya un edema pulmonar importante y que esto afecte el destete del hemogreno arterial en un futuro. Entonces aquí lo que se tiene que atender es la complicación por diferentes métodos de venteo, que más común es el uso de glutamina, el uso de fármacos. Y en este caso, pues ya se tenían todas esas herramientas y se tocó otra más, que es la colocación de un catéter pigtail, en lo que es a través de la válvula aórtica para poder extraer lo que es el flujo de la sangre que está en éstasis del ventrículo izquierdo. Obviamente, este tipo de complicaciones de mucha éstasis en el ventrículo izquierdo, el ventrículo dilatado, no va a generar otras complicaciones, como es este mismo caso con trombos o un contraste espontáneo, que es de mucho riesgo para generar más trombos. Si es un trombo que se está organizando en el ápex, que hay un trombo aquí móvil, que son extremadamente peligrosos, ¿no? A pesar de una buena anticoagulación. Y vigilar otras estructuras trombogénicas, como sabemos la orojuela, que es una estructura que es muy conocida, que genera trombos, también en ECMO no es una excepción. Entonces, ¿cuáles son los parámetros prácticamente para evaluar durante la asistencia, en esta etapa 2 o en esta etapa de asistencia? Sobre todo, obviamente nos vamos a enfocar al lado derecho cuando estamos hablando de un ECMO venoso, una asistencia, un soporte extracorpóreo venoso, y del veno arterial nos vamos a enfocar en un soporte o en un lado izquierdo, ¿no? Sin embargo, los dos son importantes, no hay que descartar, incluso se conoce que la función del ventrículo derecho es pronóstica para destete del ventrículo de un ECMO venoarterial. Y como explicaba al inicio, la fisiología del corazón no se queda en un lado venoso, ya que las cánulas prácticamente se colocan del lado derecho. Una cánula que entra por cava inferior y otra de retorno por cava superior, entonces prácticamente el corazón se deja intacto. En algunos casos en los que se utilizan membranas o máquinas de alto flujo, como es el CardioHelp o como es el Centrimac, que podemos llegar hasta 7 litros por minuto de flujo. Esto puede ocasionar, cuando el retorno es así con ese flujo, puede ocasionar que el gradiente tricúspido de insuficiencia pues esté subestimado por este aumento en la presión del retorno sobre la válvula tricúspide, o incluso las cánulas que son de 2 lúmenes, como Avalon, también puede pasar este tipo de fenómeno. Y hablando de este tipo de cánulas de doble lumen, pues prácticamente es el eco transesofágico es de mucha importancia porque tiene que estar esta cánula de retorno justo sobre la válvula tricúspide. Entonces tenemos las mismas, si vemos son los mismos parámetros, sí, para valorar la morfología, función del ventrículo derecho, gradiente de IT, datos de hipertensión pulmonar, posicionamiento de cánulas, recirculación, etc. Y el volumen intravascular. Y del lado izquierdo, pues bueno, esto sí tiene que ser una evaluación más estricta. El eco tiene que estar prácticamente ahí y tener una evaluación diaria junto con el eco de ver la morfología del ventrículo izquierdo, que este ventrículo se está dilatando, si vigilar bien la apertura de la válvula aórtica, si hay contraste espontáneo, si hay insuficiencia mitral, ¿sí? Y ver otros datos de complicaciones. Y hacer nuestras mediciones diarias sobre todo lo que es fracción de expulsión, el IVT del tracto y la onda S lateral del anillo mitral. ¿Sí? También vamos a excluir otras complicaciones como aquí lo menciona y lo que hemos estado viendo previamente. Ahora, estos son parámetros para evaluar el destete en un ECMO venoarterial.
prácticamente la ausencia de dilatación, una fracción de expulsión de más del 25%, preferentemente más del 30%, o sea, normalmente entre más fracción de expulsión tenga, mucho mejor va a ser el resultado. Aquí vamos en una siguiente tabla, vamos a ver más especificaciones. Nivel del tracto más de 10 y esta onda dice lateral más de 6,5. ¿Sí? Este artículo ya tiene algo un poquito más de, ya son 2 años, pero sí hay datos ya que la función del ventrículo derecho tiene mucha importancia para poder destetar un paciente, tanto del ECMO venoso como el veno arterial. Ahora, este es un artículo que nos da unos datos de deformación, de técnicas avanzadas de deformación miocárdica. Y en este artículo nos menciona diferentes parámetros que lo vimos previamente en diferentes contextos, que son uno de máximo flujo y otro de mínimo flujo. Usualmente en los protocolos de destete nos llevamos a diferentes etapas en que vamos a ir bajando los flujos para estar valorando estos parámetros. ¿Sí? Sin embargo, porque así, por eso lo menciono que diario, porque tanto en flujos máximos o normales, por así decirlo, para la asistencia de un paciente que necesita un hemograma arterial, como en flujos mínimos dentro de una prueba de destete, estos parámetros no cambian y son parámetros que en ambos pacientes con máximos y mínimos flujos, que pueden ser el mismo paciente incluso, son de buen pronóstico para poderlos destetar, ¿no? Pacientes destetados, no destetados, y lo que mencionábamos de los parámetros antes, ¿no? Que son rangos desde 15% de FEBI hasta 38%, y en flujos mínimos desde 20 hasta 45, obviamente va a ser más alto, de 43, perdón. Eso es importante, ¿no? También hay otros parámetros que han sido todavía más difíciles de estadificar, como la tasa de deformación, etcétera, que es más complicado. En algunos pacientes la ventana no es óptima para poder hacer esto. Y aquí, tomándolo en cuenta en una curva ROC con los diferentes parámetros para poder establecer cuál es el mejor parámetro para poder decanular a un paciente, pues lo que son una asistencia venoarterial, todo lo que les mencionaba, ¿no? Estos parámetros de prácticamente también la fracción de acortamiento tienen un muy buen valor por abajo de la curva de 0.75, ¿sí? Y si tuviéramos un eco con función tridimensional para valorar la fracción de expulsión del ventrículo derecho, pues bueno, estaríamos hablando de prácticamente la mejor herramienta para valorar esto, ¿no? Sin embargo, tenemos otros parámetros ya conocidos como la fracción de acortamiento del ventrículo derecho con un punto de corte de 25%, que es muy buena opción, ¿no? Más allá de las técnicas avanzadas como es 3D y como la deformación por patrones acústicos. Aquí les pongo también un algoritmo de destete, hablando del ECMO venoarterial, para que vean qué tan involucrado está el eco en esta última etapa del ECMO venoarterial. En el ECMO venoso realmente en esta etapa es ver que el corazón conserve toda su fisiología normal, que no haya dilatación, que no haya complicaciones, y prácticamente todo el destete al final se hace con base a parámetros de ventilador, ¿no? Y gasometría. Hablando del ECMO venoso, del ECMO venoarterial viene siendo un poquito más complejo, tenemos que ser más estrictos con el corazón, ¿no? Uno, pues que la etiología debe ser compatible con la recuperación. Sí, si no es recuperable, pues estaremos hablando de un ECMO como puente a una terapia, puente a un dispositivo de asistencia definitivo, puente a trasplante. Y paso número 2 es ver la estabilidad hemodinámica, ¿no? Ver la presión del pulso, la presión arterial media, que sea adecuada con dosis ya sea bajas de vasoconstrictores o sin, y que bueno, la mayor parte de las recuperaciones metabólicas estén presentes. Muchas veces los pacientes se decanulan con daño renal o incluso en hemodiafiltración o hemodiálisis. Esto no es un parámetro de contraindicación. Y bueno, en un paso 3, aquí tenemos que valorar prácticamente el ECMO y la función pulmonar también. Usualmente los pacientes que responden bien a la terapia con un ECMO arterial pues no están intubados, nada más requieren el soporte ventricular. Sin embargo, se tiene que considerar, por si hay mucho daño pulmonar, pues bueno, considerar que el ECMO pueda migrar a una configuración veno-venosa. El cuarto paso, esto es, ya empezamos a hacer medición de estos parámetros ecocardiográficos, ¿sí? Y vamos a ir disminuyendo el flujo. Hay diferentes esquemas, hay diferentes protocolos, pero se debe valorar función cardíaca con diferentes flujos.
¿no? Y dependiendo de la máquina que estemos utilizando, son los flujos mínimos y debemos de obtener los parámetros diferentes. Esto es con base a los artículos previos. Se toman estos diferentes parámetros, que principalmente es la fracción de expulsión más del 25%, el IVT más de 12, si se fijan, conectamos por abajo de 8, y otros parámetros, que realmente la indicación del veno arterial, si uno lee las guías de la ESO para veno arterial, es un paciente que requiere más que su gasto cardíaco compromete a los tejidos y que es refractaria a la terapéutica convencional. Eso es todo lo que dice, pero no menciona un parámetro específico las guías todavía. Sin embargo, los diferentes artículos es lo que se propone y es de gran ayuda. Y para el destete, pues tomamos los mismos parámetros, pero con otros puntos de corte, o incluso si tenemos otros métodos de vigilancia, podemos también calcular índices cardíacos, etcétera, que también se puede hacer por ECO, ¿no? Más allá de lo que, de monitoreo invasivo que se tenga, ¿no? Y si llegamos a este punto, pues bueno, es considerar el retiro del ECO. Y bueno, la conclusión es, donde hay ECMO, hay ECO. Sí, el ECO es indispensable para la asistencia y esta herramienta nos va a servir para la selección de los pacientes, para la canalización de los pacientes, detección de complicaciones durante la terapia y también recuperación y destete. ¿Sí? No hay que olvidar que si el eco transtorácico no es suficiente por ventana, tenemos el eco transesofágico, sin embargo las guías son muy claras que podemos hacer todo prácticamente con el eco transtorácico, incluso también lo que es la canulación o el posicionamiento de las cánulas. El grupo ECMO, los especialistas ECMOs, tienen diferentes configuraciones dependiendo de los países o dependiendo de los centros de formación, en los que, por ejemplo, en ciertos países hay lo que es perfusionistas, enfermedades y el especialista. En otros países todo lo hacen las mismas personas, pero de preferencia todos tienen que saber parámetros básicos de valoración de función cardíaca, que fueron los que mencionamos, ¿no? Lo que es el IVT del tracto ciliar ventrículo izquierdo y lo que es la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Detectar, ver imágenes para poder aprender a detectar complicaciones, principalmente cardíacas y dilatación del ventrículo izquierdo, dilatación del ventrículo derecho, disfunción, y hay estudios incluso que dicen que es muy fácil dicotomizar si un paciente tiene una buena función cardíaca o no, nada más con valorar imágenes y hacer un entrenamiento corto. Entonces eso es de gran ayuda para la vigilancia del paciente. Y por último, las técnicas avanzadas, como es lo que es el 3D, la deformación, pues todavía no están dentro de una valoración convencional por una práctica continua del ECMO. Pero si se tienen, hay que utilizarlo. Si se tiene para hacer canulación, hay que utilizarlo para hacer canulación. Nos dan mayor visualización del campo, nos dan más control sobre el manejo de guías, y nos dan más control, por ejemplo, para poder detectar trombos intercavitarios a nivel auricular, pueden ser de más utilidad. Y también nos dan mucha seguridad para la hora de lo que es el destete, ¿no? Como la fracción de expulsión del ventrículo derecho por 3D es el mejor parámetro prácticamente para poder detectar qué paciente se puede atenuar de manera efectiva en una asistencia veno arterial. Bueno, por mi parte es todo. Surgirán dudas, supongo. Hay muchos capítulos de ECO sobre ECMO en la literatura, pero no hay que recordar que esta herramienta hay que utilizarla, porque muchas veces se tiene y por miedo a utilizarla no ahí se queda sin más, ¿no? Muchas gracias.